¿Te has parado a pensar alguna vez que quizá nadie te ha hecho daño de verdad? Que quizá ese dolor que explota en tu interior cuando alguien te ignora, te ridiculiza o te provoca, ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien te despierte. Es un pensamiento incómodo. Lo sé, porque la ira que sientes, tan visceral, tan intensa, parece inevitable, como si viniera de fuera, como si la otra persona fuera la responsable de robarte la paz. Pero Carl Jung nos alertó de una verdad más profunda. Esta ira no nace en el otro, nace en ti. Es un espejo, cruel, implacable, pero también liberador, que refleja una herida que insistes en no afrontar. Y solo cuando tienes el valor de mirarte en ese reflejo, finalmente empiezas a ser libre. Sé que duele oír esto. Debes recordar bien la última vez que alguien te humilló delante de todos, y te hirvió la sangre, se te aceleró el corazón y se te hizo un nudo en la garganta. O esa reunión donde alguien se burló de tus esfuerzos, derribó todo lo que habías construido con tanto esmero, y sentiste unas ganas casi incontrolables de gritar, de vengarte, de hacer justicia con tus propias palabras. Se siente injusto, se siente como si todo el mundo estuviera empeñado en menospreciarte. Un comentario venenoso, una mirada arrogante, una crítica rencorosa, y voilá, todo tu día arruinado, tu paz secuestrada. Pero ¿y si te dijera que nada de esto tiene tanto que ver con el ofensor, y mucho más contigo? Jung nos enseñó que la ira es una invitación a mirar hacia adentro, una señal, una flecha que señala un lugar dentro de ti, que aún está abierto, herido. Es tu sombra hablándote. La sombra, como él explicó, es todo lo que te ocultas a ti mismo, tus recuerdos dolorosos, tus inseguridades más primitivas, tus heridas más vergonzosas. No desaparece solo porque finjas que no existe. Sigue ahí, esperando el momento en que alguien presione el botón equivocado y tome el control. La ira es solo la voz de tu sombra resonando, implorando atención. Quiero contarles la historia de Sara. Era una mujer admirable, una jefa competente y creativa, una líder nata, hasta que un día, en medio de una presentación, su colega la interrumpió fríamente, con desprecio. Esa idea ya se ha hecho antes, Sara. Sigamos adelante. La sala quedó en silencio. Le ardía la cara, le sudaban las manos, el corazón le latía con fuerza. En su interior, sentía un volcán de ira, mezclado con vergüenza y miedo. Ese comentario, aparentemente banal, despertó un viejo y profundo dolor, y por primera vez, en lugar de estallar, respiró hondo, y se preguntó, ¿por qué me ha afectado esto tan profundamente? Y la respuesta llegó como un susurro en su interior. No se trataba de él, nunca se trataba de él, se trataba de ella, de esa inseguridad que había arrastrado desde la infancia, esa arraigada creencia de que sus ideas nunca serían lo suficientemente buenas, de que ella misma nunca sería lo suficientemente buena. Y allí, en medio de la ira, vio la sombra que siempre había estado oculta. Carl Jung escribió, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Sara comprendió que no era el destino, no era mala suerte, era su sombra pidiendo ser vista. Y por unos segundos, tuvo claridad. Ese hombre no tenía el poder de definir quién era ella. Ese comentario no necesitaba dictar su valor. La única que puede hacerlo es ella misma. Y eso es lo que necesitas oír ahora mismo. No se trata de culparte ni de avergonzarte por estar enojado, mucho menos de culpar a otros por tocar esa herida. Se trata de dejar de huir, de mirar la sombra con honestidad y preguntarte, ¿qué es lo que todavía me duele tanto por dentro? ¿Qué parte de mí aún no he aceptado? Porque hasta que no la mires, seguirá controlándote, convirtiendo cualquier crítica o rechazo en un terremoto interior. Pero cuando la enfrentas, cuando la iluminas, recuperas tu capacidad de decisión. Puedes responder con calma, puedes alejarte sin odio, puedes seguir adelante en paz. Sé que da miedo, pero también es liberador, porque la ira nunca ha sido tu enemiga, siempre ha sido tu maestra, siempre ha sido la sombra que intenta mostrarte el camino hacia tu interior. Y en el momento en que tienes el valor de mirar hacia adentro, la ira pierde su poder, y recuperas el control.
Dejas de ser rehén de las palabras de los demás. Empiezas a ser dueño de ti mismo. Carl Jung dijo, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Ese es el secreto. Lo que otros te hicieron no define quién eres. Lo que haces ahora con tus sentimientos, eso lo define. Elige mirar hacia adentro. Elige ver tu sombra. Elige transformar la ira en conciencia. Y da el primer paso hacia la libertad. Y ahora que has empezado a ver la ira como lo que realmente es, un espejo de tus propias heridas, quizá hayas notado algo curioso, incluso en el calor del momento. Es difícil contenerla, aun sabiendo que la otra persona solo está provocando algo que ya existía en ti. La impulsividad permanece ahí, lista para explotar en cualquier momento. Y por eso hoy quiero contarte un secreto que puede cambiar tu forma de reaccionar ante estas situaciones. Hay un espacio entre lo que te duele y lo que haces después. Este espacio es invisible, pequeño, pero es todo lo que necesitas para recuperar el control. Es tu verdadera libertad. Sé lo que es sentir que no tienes opción. Alguien te ataca y la respuesta parece inevitable. Gritas, contraatacas, respondes con la misma violencia con la que te hirieron. Luego viene la culpa, junto con la sensación de que una vez más te ha dominado algo que no querías sentir. Pero no tiene por qué ser así. No siempre tiene que ser automático, irracional. Jung dijo que nuestro inconsciente dirige nuestras vidas cuando no nos detenemos a verlo. Pero la conciencia crea opciones. Cuando te das cuenta del espacio entre lo que sucedió y tu reacción, te das cuenta, nadie tiene ese poder sobre ti, solo tú. Esta conciencia comienza en un instante tan pequeño que parece insignificante. Estás en el tráfico, alguien te cierra el paso peligrosamente, tu corazón se acelera, tu ira crece. Antes de reaccionar, respira. 3 segundos. 1, 2, 3. Siente el volante bajo tus manos. Siente tus pies en el suelo. Pregúntate, ¿qué quiero hacer realmente aquí? ¿Qué quiero construir para mí? Esta simple pregunta lo cambia todo, porque entonces te das cuenta de que no necesitas gritar, tocar la bocina, ni dejar que alguien que probablemente ni siquiera recuerda lo que hizo te arruine el día. No estás en este mundo para reaccionar automáticamente a todo. Estás aquí para elegir. También puedes ver esto en situaciones más íntimas. Piensa en esa pelea familiar, ese chiste ácido en el almuerzo del domingo que siempre te deja sin palabras. Ya sabes que viene, lo esperas, y sin embargo siempre duele. Pero la próxima vez, cuando llegue la crítica, respira. 3 segundos. No hay necesidad de responder impulsivamente. No hay necesidad de perderse en la narrativa de la otra persona. Pregúntate, ¿es mío este dolor, o este es suyo? ¿Este discurso es sobre mí, o este es sobre algo que no han resuelto ellos mismos? Cuando haces esto, no solo te proteges, sino que te fortaleces, porque entiendes que no estás jugando el juego de nadie. No eres un personaje en su historia. Estás escribiendo la tuya. Jung dijo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta residen nuestro crecimiento y nuestra libertad. Este espacio es precioso. Es como un portal que abres dentro de ti, y solo tú tienes la llave. Cada vez que respiras, reflexionas y eliges, no solo evitas una pelea, sino que te conviertes en alguien más completo, más consciente, alguien más cercano a ti mismo. Al principio es difícil. Tu respiración parece insuficiente. Tus manos tiemblan con la necesidad de reaccionar. Pero con el tiempo, empiezas a sentir algo nuevo, un silencio interior, una calma que nadie puede arrebatarte. Este es el poder del que Jung hablaba tanto. El poder de dejar de ser esclavo de lo que te hicieron, de lo que te dijeron. El poder de no dejar que nadie escriba tu historia por ti. Y cada vez que eliges este espacio, te das cuenta tu ira ya no controla nada. La mirada pícara ya no te duele como antes. Las palabras duras ya no te queman. Porque te das cuenta de que esto nunca se trató de ti, se trataba de ellos. Y no tienes que cargar con ese equipaje. Tienes la oportunidad de ser libre. Así que te invito a practicar esto ahora mismo. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a su caos, respira. 3 segundos. Elige, decide qué historia quieres contarte.
porque es esta historia la que definirá en quién te estás convirtiendo. No eres lo que te hicieron, eres lo que eliges ser cada día. Y si esto te resuena, si este viaje interior te resuena, si te sientes listo para dar más pasos hacia esta libertad interior, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más que podemos explorar juntos, porque esto es solo la superficie, y con cada nueva inmersión, descubres un poco más sobre la increíble persona que ya eres, bajo todas las sombras, todas las reacciones, todas las heridas. Respira, elige, y continúa, el camino es tuyo. A medida que aprendes a respirar en este espacio, y a elegir tu respuesta de forma más consciente, algo nuevo empieza a surgir, el deseo de proteger esta paz recién encontrada, porque de repente, te das cuenta de que, por mucho que elijas no reaccionar, por mucho que puedas mirar hacia adentro y comprender tu sombra, el mundo no dejará de ponerte a prueba. La gente sigue exigiendo, criticando, invadiendo, intentando traspasar los límites que apenas te dabas cuenta de que necesitabas. Y ahí es donde surge la siguiente lección: aprender a decir no, establecer límites, crear un límite saludable entre quién eres y quién el mundo espera que seas. Quizás nunca lo hayas pensado así. Quizás creciste creyendo que es noble sacrificarse por los demás, que es una muestra de bondad soportar en silencio las invasiones y exigencias constantes. Quizás aprendiste que para ser aceptado tenías que estar siempre disponible, sonriendo, diciendo que sí incluso cuando todo en tu interior te gritaba que no. Pero Jung nos recuerda que el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, lo que él llamó individuación, requiere la valentía de diferenciarnos, de protegernos del caos ajeno sin perder nuestra esencia. Empiezas a darte cuenta de que hay una delgada línea entre estar ahí para los demás y estar en tu contra. Esta línea se ve en los pequeños detalles, cuando respondes llamadas a altas horas de la noche, incluso exhausto, solo para no decepcionar a alguien. Cuando aceptas críticas injustas sin defenderte, solo para mantener la armonía. Cuando aceptas otro compromiso que no encaja en tu rutina, solo para no parecer egoísta. Poco a poco, esta línea se difumina y te sientes absorbido por las expectativas de los demás, viviendo una vida que ya no sientes como tuya. Es entonces cuando la ira regresa, esta vez de una manera diferente, una ira silenciosa, contra ti mismo, un resentimiento por nunca haber tenido el coraje de simplemente poner un límite. Pero la verdad es que aprender a decir no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio, es un acto de honestidad con el mundo, y sobre todo contigo mismo. Es mirar a la otra persona y decir con calma: no puedo dar más de lo que tengo, no puedo sacrificarme para que estés cómoda. Y aún más difícil es mantener ese límite cuando la otra persona se enfada, protesta o intenta romperlo, porque a quienes se han acostumbrado a cruzar sus límites, les resultará extraño que empieces a defenderlos. Y eso está bien. Como escribió Jung, el privilegio de una vida es convertirte en quien realmente eres. Este privilegio tiene un precio, pero nada es más preciado. Proteger tu paz es un ejercicio diario. Es como cuidar un jardín. No construyes muros para aislarte del sol, ni de las flores que florecen, pero sí construyes cercas para evitar que otros pisoteen las semillas que intentas cultivar. Esto es establecer límites, preservar tu energía para que florezca a tu manera, a tu propio ritmo. Y esto no significa amar menos a los demás, todo lo contrario, significa amarlos sin dejar de amarte a ti mismo. Así es como empiezas a notar las pequeñas transgresiones que antes dabas por sentado. Te das cuenta de cómo ese colega que siempre te delega su trabajo en realidad te está faltando al respeto. Cómo ese amigo que te llama para desahogar sus frustraciones noche tras noche te está quitando energía sin darte nada a cambio. Cómo ese familiar que insiste en criticar cada una de tus decisiones en realidad está proyectando sus propias inseguridades en ti. Y cada vez que estableces un límite, cada vez que dices no con calma y firmeza, sientes un nuevo alivio, porque entiendes que te estás diciendo sí a ti mismo. Al principio es difícil, la culpa se apodera de ti, miedo a decepcionar, a que te consideren frío o insensible,
Pero con el tiempo te das cuenta de que no hay nada más honesto que decir la verdad sobre dónde empiezas y dónde terminas. Nada más justo que trazar claramente la línea entre lo que te corresponde y lo que no. Quienes te quieren de verdad, quienes quieren verte completo, lo entenderán. Y quienes no, quizás sea hora de dejarlos salir de tu jardín un rato. Este es el trabajo silencioso de la individuación. Convertirte en ti mismo también significa aprender a dejar de ser lo que se espera de ti. Es soltar el rol de mártir, salvador y hombro eterno sobre el que llorar para finalmente ser simplemente humano. Y ser humano significa aceptar que tienes límites, que no puedes ni necesitas soportarlo todo, que tú también mereces cuidado, descanso y respeto. Hume nos recuerda que se necesita valentía para ser quien eres en un mundo que insiste en moldearnos. Y quizás sea esta valentía la que empiezas a sentir cuando te das cuenta de que tus no dañan a nadie, solo te liberan, día a día. Con cada límite, descubrirás la inmensa paz que existe al proteger lo que es tuyo, no por egoísmo, sino por amor, porque nadie puede prosperar en una tierra que no le pertenece. Y nadie puede cuidar tu jardín por ti. Así que respira. Recuerda, no estás aquí para ser todo para todos. Estás aquí para ser tú mismo. Y eso es más que suficiente. Cuando empiezas a proteger tu espacio interior, y finalmente dices no a lo que ya no te sirve, surge un nuevo desafío. Casi inevitablemente, por mucho que hayas aprendido a respirar antes de reaccionar, a mirar tu propia sombra, y a establecer límites claros, hay algo que aún duele: la crítica. Sigue llegando, y siempre es más dura cuando viene de las personas que más quieres o respetas. Incluso con toda la conciencia que has cultivado hasta ahora, escuchar a alguien decirte que no eres suficiente, que cometiste un error, que no estás a la altura, todavía te hace temblar algo dentro, como si esa herida que creías sanar se reabriera en un instante. Aquí reside una de las lecciones más profundas del viaje interior: aprender a escuchar las críticas como si te miraras en un espejo distinto del de la ira, un espejo que no solo refleja el dolor, sino que también revela posibilidades de crecimiento, si tienes el valor de mirar con mayor amplitud, porque la crítica, cuando se observa adecuadamente, puede dejar de ser un arma en tu contra y convertirse en una herramienta en tus manos. Pero para ello, necesitas soltar la necesidad de ser perfecto. Necesitas aceptar que aún hay partes de ti que pueden madurar, sin que esto signifique que valgas menos. Al principio es doloroso. Escuchas a alguien decir que tu trabajo fue malo, que podrías haberlo hecho mejor, y algo dentro de ti se desgarra. Tu primera reacción es defenderte, justificarlo y tomar represalias, porque admitir que hay verdad parece reivindicar a la persona que te lastimó. Pero no se trata de reivindicar a la otra persona, se trata de darte la oportunidad de crecer. Se trata de detenerte un momento, respirar y preguntarte: ¿qué me evoca esta crítica? ¿Por qué me duele tanto? ¿Hay algo aquí que estoy evitando ver? Hume dijo que todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Esta frase también aplica cuando otros señalan defectos que no queremos ver, porque a menudo lo que más nos duele es precisamente lo que sabemos en el fondo que aún debemos trabajar. A veces es la inseguridad de no sentirnos lo suficientemente buenos. A veces es la vergüenza de cargar con una fragilidad que fingimos no tener. A veces es la necesidad infantil de ser aceptados todo el tiempo. Cuando comprendes esto, la crítica deja de ser un ataque personal y se convierte en una oportunidad para el autodescubrimiento. Recuerdo la historia de Alex, un hombre dedicado, talentoso y apasionado por lo que hacía. Un día, tras presentar un proyecto en el trabajo, escuchó a su jefe comentar fríamente: «Está muy por debajo de las expectativas». Esas palabras lo destrozaron por dentro. Pasó días dándole vueltas a la injusticia, sintiéndose un fracaso, hasta que, en uno de esos momentos de tranquilidad consigo mismo, decidió preguntarse: ¿por qué me destruyó tanto esto? Y la respuesta surgió: aún arrastraba, desde la infancia, un miedo enorme a no ser suficiente, a no complacer nunca. El comentario del jefe solo reavivó esa vieja herida, así que Alex hizo algo diferente.
En lugar de vengarse o callar, pidió retroalimentación más detallada, escuchó, tomó notas y trabajó en las áreas que necesitaba mejorar, y sintió por primera vez que había transformado el dolor en fuerza. Claro que no todas las críticas son justas, algunas vienen cargadas de las frustraciones y las sombras del crítico, y eso está bien. También forma parte de aprender a discernir qué es la proyección de los demás y qué es la tuya. Pero incluso estas críticas, aunque infundadas, te muestran algo: cómo reaccionas cuando te cuestionan. Te muestran que aún te sientes obligado a demostrar tu valía, y eso en sí mismo es una invitación a crecer. Esta es la belleza de no dejarse sacudir, no porque te hayas vuelto frío o indiferente, sino porque has aprendido a transformar incluso las palabras más duras en peldaños hacia ti mismo. Cada crítica, justa o no, es una oportunidad para mirar tu sombra, integrar otra parte de ella y avanzar con mayor plenitud. Esto es la individuación, es convertirte cada vez más en quien eres, sin tener que huir de lo que aún te falta. Así que, la próxima vez que alguien te señale un defecto, no huyas, no ataques, no tragues saliva, respira, pregúntate qué intenta decirte esta herida, separa la verdad de la proyección, usa lo que te ayude a crecer, desecha lo que no te pertenece, y sigue adelante. Jung creía que todo lo que ocurre en el exterior puede ser un reflejo de lo que queda por ver en el interior, y si empiezas a escuchar las críticas con menos miedo y más curiosidad, te darás cuenta de que ninguna palabra ajena tiene el poder de definir quién eres. Solo tú puedes decidirlo. Si esta reflexión te conmovió de alguna manera, si resonó en lo más profundo de tu ser, disfruta este momento, no solo aquí, sino allá, dentro de ti, porque cada vez que aceptas la crítica como un espejo, das un paso más allá de las garras de los demás, y te acercas a ti mismo. Cuando empiezas a ver las críticas como espejos en lugar de armas, se revela algo aún más profundo. Te das cuenta de que, a menudo no es lo que dicen los demás lo que te frena, sino lo que tú mismo sigues guardando en tu interior, incluso después de que se hayan ido. Es la ira que permanece, el dolor, el resentimiento que insiste en oprimirte el pecho. Son recuerdos que revives noche tras noche, conversaciones que recreas en tu cabeza, siempre intentando imaginar qué deberías haber dicho o hecho de otra manera. Es en este punto de tu camino que surge la siguiente verdad difícil de aceptar, hasta que aprendas a soltar el pasado. No importa cuántas veces respires hondo o establezcas límites, seguirás siendo prisionero de lo que no puedes soltar. Es curioso cómo los seres humanos se aferran incluso a su propio dolor, como si aferrarse a las injusticias, traiciones o humillaciones fuera una forma de buscar justicia interna, como si el resentimiento fuera un escudo para evitar ser herido de nuevo. Pero Jung decía que mientras uno se aferra a lo sucedido, no avanza hacia lo que podría ser, y quizás lo hayas experimentado en carne propia, esa sensación de reabrir siempre la misma herida, la misma persona, el mismo comentario, el mismo episodio del pasado que insiste en resurgir, arrastrándote como un ancla. Pero la verdad es que el resentimiento es una cadena que solo te ata, no lastima a la otra persona, no cambia lo sucedido, solo te impide ser libre. Cuando cargas con la ira del pasado, la transformas en una identidad. Ya no eres solo tú, eres el traicionado, el agraviado, el ignorado, y mientras te aferres a esta historia, no habrá espacio para una nueva narrativa. Como nos recuerda Jung, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Pero para elegir ser algo nuevo, tienes que soltar aquello a lo que te has aferrado durante tanto tiempo. Me gusta imaginar este dolor como un peso físico, como una piedra enorme, llevada en tus brazos durante años. Al principio, sientes la fuerza que exige, la incomodidad que causa, pero con el tiempo, se convierte en parte de ti. Ya no sabes cómo sería caminar sin ella. Hasta que un día te das cuenta esta piedra nunca te protegió de nada, solo te cansó más. Soltar no significa olvidar, no significa perdonar a quienes no pidieron perdón, no significa justificar lo injusto, simplemente significa que ya no le darás a esta piedra el derecho de dictar cómo te mueves por el mundo.
Hay una historia que me viene a la mente cada vez que pienso en esto. Emma era una joven artista cuya carrera hace años casi fue destruida por una amiga que difundió mentiras sobre ella. Durante años, Emma cargó con ese dolor, se vengó en su mente, imaginaba cada día el día en que se levantaría, se enfrentaría a esa amiga y la haría sentir el mismo peso. Pero ese día nunca llegó, y cada vez que Emma se sentía creativa de nuevo, ese recuerdo la acompañaba, esa voz amarga que le recordaba lo sucedido. Hasta que un día, en lugar de intentar imaginar cómo devolverle el dolor, se sentó en su estudio y pensó, ¿y si ya no necesitara esto? Cerró los ojos, respiró hondo e imaginó a esa amiga como un peso en sus manos, y se imaginó a sí misma dejando lentamente ese peso en el suelo. Por primera vez en años, su respiración se sintió ligera. No cambió lo sucedido, pero sí cambió cuánto la controlaba. Eso es exactamente. Dejar ir no se trata de ellos, se trata de ti. Es comprender que no tienes que ser definido por lo que te hicieron. No tienes que vivir prisionero de recuerdos que te lastiman cada vez que regresan. Cuando decides dejar ir, no te debilitas, no te vuelves complaciente. Simplemente dejas de sangrar por una herida que ya no es tu responsabilidad sanar. Jung solía decir que mientras permanezcas obsesionado con lo que te hizo daño, siempre estarás mirando atrás, incapaz de ver el camino que tienes por delante. El camino de la individuación no es lineal, está hecho de cortes profundos, pero también de suturas delicadas, y una de estas suturas es el perdón que te das cuando eliges avanzar sin odio ni resentimiento. Cuando comprendes que vivir atrapado en el pasado es solo otra forma de huir de la persona en la que puedes convertirte. Soltar es un acto de valentía, es mirar tu propia sombra y decir, ya no necesito esto para sentirme completo. Es reconocer que lo que sucedió fue parte de quién eres, pero no tiene por qué ser quien serás. Es un suspiro de alivio después de años de contener la respiración, y es en este nuevo aliento que encuentras espacio para crecer. Hay algo profundamente hermoso en darte cuenta de que todo lo que parecía imperdonable en tu interior ya no duele tanto una vez que lo dejas ir. Cuando ya no necesitas la ira para sentirte vivo. Cuando entiendes que ninguna mala historia merece ser contada todos los días en tu cabeza. Porque no estás aquí para ser la eterna víctima de una vieja narrativa. Estás aquí para escribir una nueva historia. Y solo quienes dejan atrás el pasado pueden sostener la pluma del presente. Cuando finalmente dejas ir el peso de lo que ya no te sirve, algo curioso sucede. Es como si un nuevo espacio emergiera dentro de ti, un espacio antes ocupado por el dolor, la ira y viejas historias ahora se vuelve libre y silencioso. Y en este silencio, surge una nueva pregunta. ¿Qué pondrás ahí? Porque no basta con vaciarse del dolor del pasado. Necesitas llenarte de algo que tenga sentido, que te fortalezca, que le dé color a tus días. Y es entonces cuando empiezas a descubrir un poder casi olvidado. La gratitud. Al principio, parece casi imposible. Pasas tanto tiempo atascado en lo malo, en lo que faltaba, en lo que dolía, que tu mirada se vuelve adicta a todo lo que no funcionaba. Tu mente aprende a buscar defectos, imperfecciones, amenazas. Incluso después de soltar el dolor, sigue siendo difícil ver lo bueno que te rodea. Es como si tus ojos tardaran en adaptarse a la luz después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero poco a poco, si te lo permites, empiezas a notar pequeños detalles. Y es precisamente en estos detalles donde tu fuerza empieza a reconstruirse. Quizás sea la sensación del agua tibia en la piel en la ducha después de un día agotador. O la forma en que el viento de la mañana te acaricia la cara al abrir la ventana. Quizás sea ese amigo que te escribe solo para preguntar si todo está bien. O el simple hecho de que, a pesar de todo, estás aquí, respirando, con una nueva oportunidad cada amanecer. Son pequeñas cosas, pero son estas pequeñas cosas las que te unen por dentro cuando la vida te destroza. Jung decía que nos volvemos completos no solo aceptando la luz, sino también integrando la oscuridad. Y la gratitud es precisamente eso. La integración de todo, es mirar tu propia historia, con todo el dolor que conlleva, y aún así encontrar belleza, no porque el dolor haya desaparecido,
sino porque has dejado de luchar contra él. Porque has reconocido que cada herida ha dejado lecciones, cada pérdida ha dejado espacio para que nazca algo nuevo. Cada decepción te ha mostrado un poco más de quién eres. La gratitud no es un truco para ignorar la realidad. No borra lo sucedido ni finge que todo es perfecto. Es en realidad la valentía de mirar la vida tal como es, desordenada e imperfecta, llena de altibajos, y aún así decir, hay algo aquí que vale la pena. Hay algo aquí que merece ser celebrado, porque por muy difícil que haya sido el camino para llegar hasta aquí, también te ha traído cosas que ningún otro camino podría. Recuerdo a David, un hombre que durante años cargó con el peso de la ira por haber perdido su trabajo en un momento difícil. Decía que su jefe le había arruinado la vida, que nada volvería a funcionar después de eso, hasta que un día, en un momento de profundo silencio, se dio cuenta de que ya no sentía odio, solo sentía cansancio, y bajo ese cansancio, una extraña ligereza. Empezó a pensar en todo lo que había sucedido desde aquel despido, la gente nueva que había conocido, las habilidades que había desarrollado, los pequeños milagros que ni siquiera habría notado si hubiera seguido allí, y por primera vez en años, sintió gratitud, no por lo que había perdido, sino por lo que había descubierto en el proceso. Así funciona la gratitud. No cambia el pasado, pero transforma la forma en que lo llevas dentro. Alivia el peso de los recuerdos y restaura la ligereza de saber que cada paso, incluso el más doloroso, te hizo quien eres hoy. Y quien eres hoy ya lleva dentro de ti las semillas de un futuro más sereno. Con el tiempo, te das cuenta de que la gratitud no solo se encuentra en las grandes victorias, sino también en los pequeños silencios, en el café caliente que te calienta las manos en una mañana fría, en el sonido de la risa de un ser querido resonando por la casa, en el abrazo que te das cuando no hay nadie más cerca. La gratitud es darte cuenta de que, a pesar de todo, aún tienes razones para elegir la paz, para mirar dentro y reconocer que la vida aún vale la pena vivirla. Cuando te llenas de gratitud, dejas de vivir en guerra con el mundo. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Ya no necesitas responder a cada palabra dura ni acobardarte ante cada mirada de desaprobación. Porque ahora llevas dentro una certeza silenciosa. Ya tienes suficiente para seguir adelante. Ya eres suficiente para seguir adelante. Hume nos recuerda que el proceso de individuación es un movimiento hacia la plenitud, no solo hacia la perfección. Y la gratitud es una de las maneras más hermosas de reconocer la totalidad que existe en ti, con defectos, dolor, historias difíciles, pero también con amor, fuerza y posibilidades. Quizás todavía duela a veces, quizás aún afloren recuerdos que te pesan en el pecho, pero ahora tienes un nuevo hábito, buscar incluso en las sombras, una chispa de luz, y cada vez que la encuentras, por pequeña que sea, te sientes más completo, más tranquilo, más tú. Porque la gratitud no es solo una emoción, es una elección, es la tierra fértil donde siembras la paz que tanto buscas, y poco a poco, te das cuenta de que nadie puede arrebatártela, porque ahora ha florecido en tu interior. A medida que la gratitud llena el espacio que antes ocupaban la ira y el resentimiento, empiezas a notar algo aún más profundo. Un cambio sutil en la forma en que ves a quienes te rodean. Siguen siendo los mismos, con sus defectos, sus carencias, sus ataques innecesarios y sus críticas apenas veladas. Pero ya no los ves como enemigos. Algo cambia dentro de ti. Tu mirada se suaviza, y empiezas a darte cuenta de que, así como cargas con tus heridas, ellos también cargan con las suyas. Cada palabra dura que te lanzaron, cada gesto impaciente, cada juicio que te hirió fue, de hecho, solo una proyección de su dolor. Su dolor habla más fuerte que tu conciencia. Y cuando ves esto, surge la compasión. Esta compasión no es lástima, no es ponerse por encima de los demás, como si dijera, soy mejor porque entiendo lo que tú aún no entiendes. No, es simplemente reconocer que todos lo estamos intentando. Todos luchamos con nuestras propias sombras, aunque sea de maneras muy retorcidas. Es reconocer que quien grita puede haber crecido en un silencio de abandono, que quien critica puede tener una autoimagen tan frágil que solo se sostiene menospreciando a los demás.
que quien siempre parece querer hacerte daño, puede ser alguien que no ha aprendido otra forma de existir en el mundo. Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos lo proyectamos en los demás, y quizás por eso las personas más difíciles de tratar son precisamente aquellas que más se asemejan a nuestras propias heridas. Tocan lo que aún no hemos sanado dentro de nosotros, por eso duelen tanto, por eso reaccionan con violencia cuando te alejas para buscar tu paz, porque ver a alguien libre le recuerda que aún no lo es. Esta conciencia no significa que debas dejar que te pisoteen, no significa renunciar a los límites que con tanta valentía estableciste, simplemente significa que puedes mirarlos con menos odio y más comprensión, que puedes alejarte sin resentimiento, que puedes responder con firmeza sin necesidad de herir a cambio. Esto es madurez emocional, es comprender que nadie puede dar lo que nunca ha recibido ni ser lo que nunca ha aprendido a ser. Es difícil, lo sé, a veces la ira seguirá surgiendo, a veces seguirás sintiendo la tentación de tomar represalias, pero ahora tienes una perspectiva diferente, sabes que ya no tienes que reaccionar automáticamente, puedes elegir, puedes respirar, puedes recordar que esta persona también está de alguna manera atrapada en su propia sombra. Esto no excusa lo que hace, pero lo explica, y con solo comprender esto, te liberas del ciclo de ataque y contraataque que consume tanta energía. Piensa por un momento en alguien que te ha lastimado profundamente, alguien que aún te evoca emociones difíciles al recordarlo, y pregúntate, ¿qué había detrás de ese comportamiento? ¿Qué miedo? ¿Qué inseguridad? ¿Qué dolor silencioso se escondía bajo esa máscara? Puede que nunca tengas la respuesta exacta, pero con solo hacerte la pregunta, empiezas a desmontar la narrativa de que esa persona es un monstruo, simplemente es humana, como tú. Jung creía que la verdadera paz interior solo es posible cuando reconoces la humanidad, no solo en ti mismo, sino también en los demás. Cuando dejas de esperar la perfección de todos y aprendes a aceptar la imperfección como parte de la vida. Cuando comprendes que cada persona solo puede ofrecer lo que es capaz de dar en ese momento. Esto no significa tolerar el abuso, pero sí significa no cargar con el peso de la ira en tu corazón para siempre. Esta compasión que surge no es solo para ellos, es también para ti, porque cuando ves que ellos también luchan con sus propias sombras, comprendes que tus propios fracasos también forman parte del camino, que tú también has lastimado a alguien, incluso sin querer, que tú también has proyectado tu dolor en quienes no tuvieron nada que ver. Esta humildad te hace más ligero, te hace más sincero. Así que, la próxima vez que alguien intente robarte la paz, respira hondo. Recuerda el camino que has recorrido hasta ahora. Recuerda cuánto has necesitado perdonarte. Y mira a la otra persona como mirarías un espejo roto, fragmentado, magullado, pero aún reflejando una chispa de humanidad. Esto es compasión. Es reconocer que todos de diferentes maneras estamos intentando reconstruirnos, y quizás ahora sea un buen momento para reflexionar sobre quién, en tu vida, ha sido el blanco de tu ira, tu juicio, tu silencio. Quizás sea alguien que aún pesa en tu memoria como un nudo desatado. Quizás sea alguien a quien nunca antes viste como un ser humano, solo como un agresor. Permítete pensar en esa persona por un momento. Permítete preguntarte, ¿qué herida suya tocó la mía? Y observa si algo en tu interior puede liberar algo del peso que aún quedaba. Si quieres puedes compartir en los comentarios quién fue esta persona para ti, y qué sientes ahora al recordarla. A veces con solo expresarlo con palabras, se inicia el proceso de sanación. A veces al escribir, encuentras un alivio que nunca imaginaste. Y a veces al contar tu historia, ayudas a otros a darse cuenta de que pueden encontrar compasión, incluso en los lugares más inesperados. Porque todos estamos en este viaje juntos, tropezando y aprendiendo a ser un poco mejores los unos con los otros, y con nosotros mismos. La compasión por los demás, cuando empieza a florecer, trae consigo un efecto inesperado. Ilumina un rincón aún más oscuro, la falta de compasión por uno mismo, porque es común que, al observar el dolor ajeno y darte cuenta de cómo todos cargan con cargas invisibles, también te des cuenta de lo cruel que has sido contigo mismo, cómo has soportado una presión implacable,
una voz interior siempre dispuesta a decirte que deberías haber hecho más, haberte sentido menos, haber sido diferente. Y darte cuenta de esto puede doler, porque puede ser la primera vez que veas cuánto te has maltratado sin darte cuenta. Quizás sea la primera vez que realmente escuches cómo te hablas. Este despertar es inevitable para quienes recorren el camino de la individuación. Después de todo, no hay forma de alcanzar la plenitud negando la mitad de uno mismo que comete errores, que siente miedo, que se debilita. Jung nos recuerda que el proceso de autoconocimiento no se trata solo de descubrir la luz, sino también de aceptar la sombra. Y parte de esa sombra es precisamente la vergüenza de no ser perfecto. Vergüenza que se disfraza de autoexigencia, que susurra que deberías haber reaccionado mejor, que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces descanso ni ternura. Una vergüenza antigua, a menudo ni siquiera tuya, sino heredada de voces del pasado, voces que te decían que el amor debía ganarse, que solo valías algo cuando acertabas. Es difícil afrontar esto de frente. Quizás incluso te des cuenta de que has podido perdonar a otros, pero aún no te has perdonado a ti mismo, por callarte cuando querías gritar, por decir palabras hirientes cuando solo querías defenderte, por rendirte cuando sentías que debías seguir adelante. Es como si cada error que cometes fuera una cicatriz mal hecha, una que evitas tocar para no volver a sentir el dolor. Pero negar estas heridas solo las mantiene abiertas. Se necesita valentía para ser amable contigo mismo, valentía para mirar todo lo que intentaste ocultar y decirte: está bien, no necesitabas saber en aquel entonces lo que acabas de aprender, no necesitabas ser fuerte todo el tiempo, no necesitabas haber previsto todos los resultados. Hiciste lo que pudiste, con lo que tenías, y eso solo fue mucho. Esta autoaceptación es delicada, porque no se trata de disculparse eternamente ni de justificar comportamientos destructivos. Se trata de reconocer tu propia humanidad y permitirte estar incompleto, permitirte ser un proyecto continuo, porque todos lo somos, y siempre lo seremos. Jung dijo que la individuación no es perfección, sino totalidad. Ser completo es diferente a ser impecable. Es aceptar las partes de uno mismo que aún tropiezan, que aún caen, y comprender que también tienen valor, porque fueron ellas quienes te enseñaron a levantarte. Hay un ejercicio sencillo que puede ayudarte a aclarar esto. Intenta recordarte en uno de tus peores momentos. Cierra los ojos e imagina esa versión de ti, confundido, herido, asustado. Míralo con la misma mirada que ahora dedicas a quienes te han hecho daño. Intenta imaginar lo que esa versión de ti necesitaba oír en ese momento. Intenta decirlo ahora. Quizás sea algo como: veo tu dolor. Sé que hiciste lo mejor que pudiste. No te culpo. Te entiendo. Y observa cómo resuena en tu corazón. Esta práctica no lo cambiará todo de la noche a la mañana. Seguirás recayendo en el viejo hábito de culparte. Seguirás oyendo el eco de esa voz áspera cuando falles, pero poco a poco te darás cuenta de que ya no necesitas creerlo, que puedes elegir hablarte con un poco más de amabilidad, que puedes empezar a construir, dentro de ti, un espacio seguro donde incluso tus errores sean bienvenidos. Esta autocompasión no es un lujo ni una indulgencia, es una necesidad. Porque solo quienes aprenden a aceptarse a sí mismos pueden abrazar verdaderamente el mundo. Solo quienes se permiten cometer errores pueden aceptar los errores de los demás sin odio. Solo quienes se aman plenamente pueden amar a los demás sin exigir perfección a cambio. Es curioso cómo al aceptar tus defectos, también te vuelves más tolerante con las críticas. Ya no las sientes como condenas definitivas, sino como sugerencias para alguien que aún está aprendiendo. Al aceptar tus debilidades, ya no necesitas demostrar constantemente tu fortaleza. Puedes admitir que necesitas ayuda, puedes parar y descansar, puedes ser honesto sobre tus límites, y esto no te hace inferior. Al contrario, te hace más real. El camino hacia uno mismo no se trata solo de pasos firmes, también se trata de tropiezos, pausas y giros. Y eso está bien, porque no importa cuántas veces hayas caído, todavía hay un camino por delante, siempre lo habrá, y quizás sea ahora, en este punto de tu camino, que te das cuenta de que toda la ira, todo el dolor,
Toda la presión que ejercías contra el mundo y contra ti mismo no eran señales de debilidad, eran señales de que necesitabas atención, de que había algo que suplicaba ser visto, de que detrás de la ira había una silenciosa súplica de amor. Cuando finalmente comprendas esto, podrás respirar más profundamente, podrás empezar a mirar hacia adentro y hacia afuera con más paciencia, podrás darte permiso para simplemente ser humano, porque no hay nada más hermoso que ser completo, tal como eres, lleno de sombras, lleno de luz, lleno de posibilidades. Cuando empiezas a permitirte ser humano, algo cambia en tu forma de presentarte al mundo. La máscara que antes usabas para protegerte, esa imagen construida para parecer fuerte, inquebrantable, siempre en control, empieza a volverse innecesaria. Te das cuenta de que ya no necesitas fingir para sobrevivir, ya no necesitas ocultar tus lágrimas para parecer valiente, ni tragarte tus palabras para ser aceptado. Y poco a poco, descubres que la autenticidad es la mayor libertad que existe. Es dejar que el mundo vea quién eres realmente, sin miedo a decepcionar las expectativas que nunca te correspondieron. Esta revelación puede ser aterradora al principio. Te das cuenta de cuántas veces te has adaptado a moldes que no tenían nada que ver con tu esencia. Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no, solo para no disgustar a los demás. Cuántas veces has sonreído cuando querías llorar, solo para no parecer débil. ¿Cuántas veces no has sabido expresar tu verdad por miedo a perder el amor o la aprobación de los demás? Y entonces te das cuenta de que, para mantener una imagen impecable, has renunciado a partes enteras de ti mismo. Has malgastado tiempo, energía y alegría intentando ser quien esperaban que fueras. Pero la autenticidad no se trata de ser perfecto, ni de ser rebelde solo por ser diferente. Es mucho más sutil. Es un estado de honestidad contigo mismo, aunque duela. Se trata de decir lo que sientes, aunque te tiemble la voz. Se trata de asumir tus propias decisiones, aunque te desagraden. Se trata de aprender a decir, este soy yo, con mis luces y mis sombras, con mis triunfos y mis fracasos. No soy quien quieres que sea, soy quien soy. Jung describió este proceso como individuación. El camino que lleva de vivir como un reflejo de las expectativas externas a convertirse en un reflejo de tu propio ser interior. Un camino que requiere valentía para afrontar no solo el juicio de los demás, sino también los juicios internos que has aprendido a repetirte. El miedo al rechazo, el miedo a no ser amado, el miedo a no ser suficiente. Empiezas a darte cuenta de que estas voces no son realmente tuyas. Fueron aprendidas, heredadas, impuestas, y que tienes el derecho y el deber de desaprender todo lo que no te pertenece. La autenticidad tiene un precio. A veces te decepcionarás. A veces escucharás críticas que antes te hacían sentir incómodo. A veces perderás a gente en el camino. Gente que solo estuvo ahí para ti por la máscara que llevabas. Gente que solo te quiso mientras no cruzaras los límites que ellos mismos te marcaron. Pero aún así, la autenticidad es ligera, porque el peso de cargar con una mentira es mayor. Y cuando eliges ser auténtico, por primera vez en mucho tiempo, respiras con tranquilidad. Dejas de calcular cada palabra, cada gesto, cada silencio. Dejas de encogerte para encajar en espacios demasiado pequeños para quien realmente eres. Hay una historia que lo ilustra bien. Clara siempre fue conocida como la hija ejemplar, la amiga servicial, la empleada modelo. Hacía todo bien, todo como se esperaba. Nunca creaba conflictos, nunca decía que no, hasta que un día, en una reunión de trabajo, le pidieron que asumiera otra responsabilidad que sabía que no podía manejar. Por un momento, sintió que esa vieja oleada de culpa amenazaba con invadirla, pero respiró hondo, sintió que el corazón le latía con fuerza y dijo con firmeza, no puedo aceptarlo, me abrumaría demasiado. La sala quedó en silencio, la sorprendió su propia voz, pero al salir por primera vez en años, se sintió ligera. Ya no era la máscara la que hablaba por ella, era ella misma. Ser auténtico es esto, expresar tu verdad, incluso cuando no te agrada, incluso cuando contradice lo que otros esperan de ti. Y cuanto más practicas, más te das cuenta de que esta verdad es de hecho, lo único que tienes.
Todo lo falso en ti se derrumbará tarde o temprano. Solo queda lo verdadero. Y empiezas a darte cuenta de que la autenticidad también transforma tu forma de relacionarte con los demás. Porque al quitarte la máscara, dejas de exigirles perfección. Dejas de juzgar tanto. Empiezas a permitirles ser humanos, frágiles y contradictorios. Empiezas a escuchar más de lo que hablas, porque ya no sientes la necesidad de convencer a nadie de nada. Simplemente eres, y eso es suficiente. La autenticidad no es un destino final, es un ejercicio constante, un ajuste diario entre lo que sientes por dentro y lo que muestras por fuera. A veces fallarás, te encontrarás intentando complacer a los demás de nuevo. Notarás que has vuelto a reprimir tus sentimientos por miedo a lo que piensen los demás, pero ahora conoces el camino de regreso. Ahora sabes que no tienes que perderte para encajar, que no tienes que callar para ser amado, que no tienes que esconderte para ser aceptado. Este es el punto en el que empiezas a sentir una paz que ya no depende de lo que piensen los demás, una paz que nace de saber que, independientemente de quién se quede o quién se vaya, te mantienes fiel a ti mismo, y esta fidelidad es la base de todo. Es donde encuentras el coraje para seguir adelante. Es donde finalmente encuentras un hogar dentro de ti, un lugar donde eres bienvenido tal como eres. Ahora que has recorrido este viaje, desde la ira que revela tu sombra, pasando por el espacio de elección, a través de los límites necesarios, a través de la transformación de la crítica en aprendizaje, a través de dejar ir el pasado, a través de la gratitud que renueva, a través de la compasión que sana, a través de la autoaceptación amable, y a través de la autenticidad que libera, te enfrentas a un regalo que pocos tienen el coraje de recibir, la verdadera libertad interior. Esta libertad no es una promesa vacía, ni un ideal lejano, es real, tangible, y ya ha comenzado a florecer en ti en este preciso instante, porque el simple hecho de haber llegado hasta aquí, de haberte detenido a mirar hacia adentro con valentía y honestidad, es un privilegio, es una señal de que estás dispuesto a dejar de ser rehén de tus emociones, de los juicios ajenos, de las historias que otros han escrito para ti. Estás listo para ser el autor de tu propia vida. Imagina ahora por un momento que te miras al espejo y ya no ves tus cicatrices como marcas de dolor, sino como medallas de batalla, símbolos de tu resiliencia y crecimiento, que reconoces cada sombra no como un enemigo, sino como un aliado que te ha enseñado dónde duele y dónde debes cuidarte, que con cada decisión consciente, cada límite firme, cada momento de gratitud, estás construyendo una fortaleza dentro de ti, un hogar donde nadie más puede entrar para robarte la paz. Esta transformación es la esencia de la individuación que Jung tanto valoraba, convertirse en quien uno realmente es, completamente, sin máscaras, sin escapes, sin miedo. Es permitirse ser vulnerable y fuerte a la vez. Es comprender que el verdadero poder no reside en controlar el mundo que nos rodea, sino en dominar el mundo interior. Si sentiste que este viaje te conmovió, te reconociste en cada palabra y viste en él un camino hacia tu propia libertad, debes saber que no estás solo. Miles de personas recorren este mismo camino cada día, buscando la libertad, el autodescubrimiento y el amor propio. Y es aquí, en este espacio donde podemos caminar juntos, porque el verdadero cambio ocurre cuando compartimos, cuando intercambiamos experiencias, cuando aprendemos unos de otros. Por eso te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal para recibir más contenido que profundizará tu autoconocimiento, te brindará herramientas para seguir fortaleciéndote, y te recordará siempre que eres capaz de más de lo que imaginas. Dale me gusta a este video si te iluminó el día o tu historia, y sobre todo deja un comentario. Cuéntanos qué parte de este viaje te conmovió más, qué desafío enfrentas ahora o qué revelación te resultó. Tu historia podría ser el impulso que alguien necesita para dar el siguiente paso. Nunca lo olvides. El privilegio de la vida es convertirte en quien realmente eres. Y el hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras ya demuestra que estás en ese camino. Puede que no sea fácil, puede que haya contratiempos, pero es el camino que lleva a la paz, la libertad y la verdadera felicidad. Eso te lleva a ser completo. Eso te lleva a ser tú mismo. Gracias por permitirte este momento de profunda reflexión. Gracias por tener la valentía de mirar hacia adentro y elegir crecer. Recuerda siempre, no eres lo que te sucedió, eres lo que eliges ser.
y esa decisión es tuya, ahora y para siempre. Hasta la próxima, que te mantengas firme, serena, auténtica y sobre todo libre.